En este capítulo os enseñaré cómo restauré las pinzas de freno de mi Toyota MR2 y cómo conseguí instalar los latiguillos metálicos, empezando con máximas complicaciones de un latiguillo que se había quedado soldado a la línea de freno por un racor debido al óxido y finalizando de cómo purgué el líquido de freno. Las pinzas de mi Toyota MR2 estaban muy oxidadas, y esto es algo bastante grave, ya que no jugamos un elemento de seguridad del coche. Y esto era algo que quería que quedara realmente bien. Viendo cómo estaban las pinzas, lo primero que hice fue quitar el óxido. Para hacer este proceso podemos seguir los consejos que os he dado en anteriores vídeos, que sería utilizar una arenadora o el cepillo de alambres con la radial. Yo los arené y quedó bastante bien. Pero el aspecto exterior no es lo que cuenta, sino cómo están en el interior. Las pinzas de freno están compuestas por un pistón, también llamado émbolo, que se desplaza al entrar el aceite en la pinza. Este pistón lo que hace es empujar la pastilla hacia el disco de freno, que si el coche está en movimiento, lo que hará este disco de freno es girar. Entonces la pastilla lo que hará es una fricción con la que consigue frenar el coche. Entre la pinza de freno y este pistón que os he comentado hay unas juntas, que esas juntas lo que evitan es que el aceite salga hacia afuera. Y claro, toda junta de goma con el paso del tiempo acaba deteriorándose. Normalmente se agrietan. Pero claro, aquí hay algo más perjudicial, que es el óxido. Si hay óxido de por medio, lo que hace este cilindro es bloquearse. Puede ser hacia afuera, que sería bloqueando la rueda, o no saliendo. Entonces esto lo que haría es no frenar el coche. Por esto mismo, si tenemos un coche ya con unos cuantos años, lo mejor es cambiar estas juntas. El precio de estas juntas ronda de unos 5 a unos 15 euros, pero lo costoso no es eso, sino el trabajo que tiene cambiar estas juntas. El montaje de las juntas nuevas a mí la verdad es que me llevó mucho trabajo. Y ya no solo eso, sino que tenía que engrasar todo muy bien. Por eso mismo no pude grabar el proceso de hacerlo, pero bueno, aquí abajo en la descripción del vídeo dejaré un vídeo de Petrol Gel Garage donde explica cómo hacer todo el proceso. Yo vi ese vídeo y me sirvió mucho de ayuda. Y ya sabéis lo que dicen, con paciencia y vaselina. Una vez que tuve las pinzas rehechas, lo que hice fue darle una mano de pintura. Y así quedaron, muchos me podéis llamar hortera o lo que queráis, a mí me encantan, un color turquesa Petronas, y aún más con este barniz con acabado purpurina. En cámara este color no hace justicia, pero cuando le dan los rayos del sol se ve increíble. La pintura que utilicé es un monocapa normal, no es una pintura anticalórica y no sé lo que me va a durar, pero bueno, vamos a poner la prueba y ya os iré contando si resiste la temperatura o no. Una vez pintadas lo que tocaba era montarlas. Y empecé por las pinzas delanteras, que son bastante más fáciles de montar. Lo primero que hice fue poner el disco. Coloqué el soporte de la pinza, que va con 2 tornillos. Y esta también es la que sujeta las pastillas de freno. Puse las pastillas. Y ahora lo que toca es poner la pinza. Lo que recomiendo es usar grasa de cobre en el émbolo de las pinzas de freno. Y también en las pastillas. Esto lo que hará es que las pastillas se desplacen fácilmente y tengamos una frenada óptima. Yo no tenía en ese momento, pero bueno, utilicé una grasa normal y ya le pondré grasa de cobre pronto. Y con este proceso ya tenemos las pinzas delanteras acabadas. Y ahora lo que tocaba es hacer el mismo proceso con las pinzas traseras. El proceso es muy parecido, colocamos los discos, ponemos la pinza de freno y en este punto se complica un poco la cosa. Y es que como son las pinzas traseras, lo que tenemos es el accionamiento del freno de mano. Tiene un mecanismo que lleva un muelle que es bastante complicado de poner. Pero bueno, al final salió bien la cosa. En la pinza de freno trasera también le ponemos grasa para que se deslice bien. Colocamos las pastillas. Y por último la pinza. Vale, hasta aquí ya tendríamos la instalación de las pinzas de freno. Pero ahora necesitamos el cómo accionarlas. Y esto se hace con el líquido de freno. Para meterle líquido de freno a las pinzas lo que tenemos que hacer es poner latiguillos. Podemos utilizar el latiguillo de freno convencional que viene en el coche, que es de goma,
o utilizar un latiguillo metálico, como en mi caso. Seguramente habéis escuchado hablar de los latiguillos metálicos, pero ¿qué son? ¿Para qué sirven? Si partimos un latiguillo de freno por la mitad, lo que veremos es un recubrimiento, luego una malla metálica y después un tubo por el que pasará el aceite, que puede ser de teflón o PVC. Y ahora, ¿para qué sirven o qué ventaja le veo yo a diferencia de uno convencional? La mayor ventaja que yo le veo a un latiguillo de freno metálico es que si vamos a hacer un uso excesivo del coche, es decir, por ejemplo, meterlo a tandas, lo que haremos es accionar mucho la bomba de freno. Esa bomba de freno lo que hace es mandar aceite a los latiguillos y accionar las pinzas de freno. Ese aceite, al pasar tanto por las líneas de freno, crea una fricción que esa fricción se convierte en calor. Si tenemos un líquido de freno caliente más unos latiguillos de freno de goma, lo que vamos a hacer es crear una fatiga en el latiguillo de freno. Cuando se crea una fatiga es que se hincha el latiguillo de freno. Y esto lo que va a hacer es que no se accione el pistón de las pinzas de freno de la manera correcta. Si sucede esto, lo que hace es darnos una sensación irreal en el tacto del freno. Nosotros vamos a pensar que se están accionando las pinzas de freno, pero no lo estará haciendo, o no del todo. Así que después de esta explicación, vamos a la instalación. Para poder instalarlas, lo que tenemos que hacer es retirar el latiguillo antiguo. Y en mi caso lo pude hacer sin problemas, menos dos, los de la parte delantera. Si hay alguno que se resiste, lo que podemos hacer es darle calor al racor y suele salir, menos si es un coche de Reino Unido, como en mi caso. Y bueno, me tocó hacer la última cosa que os aconsejo, que es cortar el latiguillo. Para ello lo que intenté es cortar el racor lo más abajo posible, pero teniendo acceso a la línea. Limé la boca y ya pude sacar el racor. Ahora lo que hice fue poner un racor nuevo y hacerle la boca, pero aquí hay un inciso. Ahora lo que tocaba es hacerle la boca a la línea de freno para que cree estanqueidad entre el racor y el latiguillo metálico. Y bueno, aquí fue donde cometí un error. Compré una herramienta que no servía para nada. Hay que saber qué tipo de boca necesitamos, si conesa o cóncava. Y bueno, antes de que cometáis el mismo error que cometí yo, lo que os digo es que lo barato sale caro. Y al final me tocó comprar esta herramienta de Amazon. Me pareció bastante cara, decidí no comprarla y al final me ha tocado gastar más que si la hubiera comprado en un principio. Y pérdida de tiempo. Con esta herramienta podemos hacer casi todo tipo de bocas, conesa, cóncava. Yo la verdad es que no me la volvería a jugar con otra herramienta. Una vez tuve todo preparado, pasé a instalar los latiguillos de freno. Para instalar los latiguillos de freno en nuestro coche, la verdad es que es bastante fácil. Si hemos pedido los latiguillos de freno que corresponden a nuestro coche, claro. Tenemos que apretar el racor al latiguillo de freno y para ello yo lo que recomiendo es una herramienta específica, que es como una llave fija pero con más caras. Esto lo que va a hacer es que no se pase la cabeza del racor. No es 100% necesario, pero yo lo recomiendo. Apretamos bien para que no tenga fugas. Y luego nos queda la otra punta del latiguillo, que esta irá a la pinza. Ponemos unas arandelas y pasamos el tornillo, que este tornillo irá a la pinza. Y listo. Ahora es turno del líquido de freno. En este caso he utilizado un buen líquido de freno, un líquido de freno de Motul, que lo he comprado en lubricantesweb.es. Un buen líquido de freno lo que nos va a evitar es que tengamos fatiga en los latiguillos de freno, ya que dependiendo del líquido de freno que utilicemos se va a calentar más o menos y va a resistir altas temperaturas. Y ahora os voy a enseñar lo que todo el mundo odia, el purgado de las pinzas de freno. ¿Y por qué tenemos que purgar? Muy fácil. Al cambiar los latiguillos de freno hemos metido aire y ahora lo que tenemos que hacer es sacar ese aire. Para hacer el purgado lo que hice es utilizar esta herramienta, que es como una pistola y lo que hace es crear vacío. Pero siendo sincero no me dio un buen resultado. Cogían aire por algún lado y la verdad es que no sabía por qué era. Y ahora analizándolo desde fuera creo que era por el purgador. Yo creo que poniendo un poco de teflón lo hubiera solucionado. Pero para hacer la purga lo que acabé haciendo es lo que se ha hecho toda la vida. Lo que se ha hecho toda la vida no falla nunca. La única contra es que se necesitan dos personas. Una persona se queda en el coche pisando el freno, bombea varias veces, una vez lo nota duro, mantiene el pedal del freno. La otra persona abre el purgador y mejor si se pone un tubo con una botella. Así vemos si sale aire o sale líquido de freno. Este proceso se repite varias veces y cuando veamos que sale el líquido de freno totalmente limpio, sin ninguna burbuja, lo que hacemos es cerrar y ya estaría. Una vez hagamos este proceso, notaremos el pedal del freno duro. De esta manera, ya tenemos todo el sistema de freno listo para colocar las llantas. ¿Llantas? Ahora que lo recuerdo, no tengo las llantas preparadas.
Pero eso es trabajo que haremos en el próximo capítulo. Si queréis ver el proceso de cómo restauro estas llantas, suscribirse al canal, dadle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.